Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro coloquio de Brand Suitability y Cookieless, organizado por Taboola e Integral Ad Science. La idea de este coloquio surge tras el acuerdo global que tenemos entre Taboola e IAS, que hemos cerrado recientemente y bueno, el cual os vamos a contar en qué consiste en breve. Durante mucho tiempo de partnership también hemos podido ver y analizar la evolución que en el último año ha llevado obviamente el brand safety, con el contexto de la pandemia sobre todo, y ahora el futuro sin cookies, que es un tema muy relevante. Queríamos plantear una conversación con todos vosotros, con marcas, con las agencias, con los publishers, y ya que es un tema tan importante, ver cómo lo estáis viendo vosotros, cómo lo estáis viviendo en vuestro día a día y sobre todo cómo se plantea el futuro. ¿Vale? Antes de empezar, también me gustaría mencionar un tema importante y es que vais a poder hacer preguntas en la parte de questions and answers, ¿vale? O sea que el chat o levantar la mano, por favor, vamos a evitarlo porque nos vamos a ceñir al Q&A, ¿vale? Directamente. Vale, si vamos a la siguiente slide. Vale, antes de empezar también, obviamente, me gustaría presentar, bueno, en primer lugar a Benito Marín, Team Lead Customer Success de España y Portugal en IAS y nuestro coorganizador de este evento. Y, por supuesto, a nuestros artistas principales de hoy, nuestros panelistas, que les voy a ceder brevemente la palabra para que ellos puedan ellos mismos introducirse. Así que no sé quién quiere empezar. Si queréis, empiezo yo. El artista no sé yo, Pilar. Yo soy el director general de Reprise, que es la agencia de marketing digital del grupo IPG Media Brands. Venga, pues sigo yo, que tampoco creo que sea muy artista, pero bueno. Yo soy Raquel Melero y soy la responsable del equipo de programática y de audiencias dentro del grupo A3 Media. Buenos días, yo soy Fernando Reyán y responsable de sales en AXA y futuro artista, estoy en ello. Oye, lo de artista lo digo muy seriamente y un placer teneros aquí, 1.000.000 de gracias y bueno, vuestra parte por supuesto que es la más interesante de toda la conversación de hoy y un verdadero placer, ¿vale? De que estéis aquí con nosotros. Bueno, esta es la agenda para que todos sepáis en qué va a consistir el coloquio, ¿no? En primer lugar, os voy a contar muy brevemente, como os decía, en qué consiste el acuerdo entre Taboola e IAS para asegurar la seguridad de la marca, en este caso. En segundo lugar, Benito hará un pequeño recorrido sobre el contextual targeting, cómo ha evolucionado, hacia dónde va y especialmente ahora en el nuevo mundo sin cookies. En tercer lugar, vamos a hacer un tipo de encuestas de opinión en directo en la plataforma que vais a poder ver todos para que nos podáis contestar, dar vuestra opinión sobre diferentes temas, que creo que es muy importante también conocer qué pensáis, ¿no? La audiencia desde vuestro lado. Y por último, la parte que obviamente todos estamos esperando, nuestra conversación, ¿no? Con Fernando, con Raquel y con Vicente, en el que, bueno, vamos a preguntarle ciertas preguntas que nos inquietan a todos. Vais a poder preguntarle vosotros también lo que queráis a través del question and answer que decía. Y nada, esta es la agenda y si parece, pues bueno, empezamos. Fenomenal. Pues en este caso, lo que os decía, voy a brevemente a introducir el partner que hay entre IAS y Taboola y voy a explicar en qué consiste. Desde Taboola sabemos lo importante, ¿no? que es la seguridad de la marca, tanto para las campañas de performance como para las campañas de branding. Por lo que recientemente, hace cosa ya un pelín más de un año, alrededor de un año, nos hemos asociado con Integral Ad Science para ofrecer un extra de seguridad de marca para todas las campañas. Se trata de un acuerdo global, como decía. Básicamente, cuando aplicas targeting previo a la puja en tu campaña, Taboola está usando a día de hoy la tecnología de IAS para examinar todo el inventario relevante y evitar que tu anuncio, que tu campaña, se sirva en ubicaciones que no cumplan con los estándares de la seguridad de tu marca. Lo que realmente quiero decir es que los anunciantes pueden estar totalmente tranquilos en este sentido, sabiendo que sus anuncios están pues, saliendo en los sitios web, obviamente con total brand safety, en las apps apropiadas para la marca y, bueno, por supuesto también dentro de la red de editores premium de Taboola.
Si nos vamos a la siguiente slide, aquí vemos, es un breve resumen de cómo funciona lo que digo del targeting previo a la puja. Básicamente existen 8 categorías que los anunciantes pueden directamente bloquear, ¿vale? Y además ya no solo bloqueas las categorías que podéis ver aquí a continuación, sino que puedes añadir un nivel de riesgo. Ese riesgo lo puedes aplicar directamente a este bloqueo. El riesgo puede ser moderado, el riesgo puede ser alto, dependiendo de tus KPIs, dependiendo de los objetivos de tu campaña. Y por último, en la siguiente slide, aquí vemos, es un pantallazo de nuestra plataforma que queríamos mostraros para que también estéis familiarizados en cómo sería, ¿no?, a la creación de una campaña. Pero desde el panel de creación de campañas de Taboola podéis ver esta integración, seleccionar de manera acorde los parámetros de IAS para cada campaña y es cuando directamente estás lanzando la campaña. O sea, antes de que sea live pones todos estos requisitos. Y bueno, brevemente os he presentado el acuerdo. Si tenéis cualquier otra duda, encantada en cualquier momento de enviaros más información. Y ahora os voy a dejar con Benito, que como os decía va a hacer un pequeño recorrido sobre la evolución del brand safety y hacia dónde va. Benito, te paso la palabra. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. El primer mensaje que os quería trasladar es justamente eso, ¿no? Pues la transición tan importante que va a vivir este año la industria con el concepto de pasar de brand safety a brand suitability. Al final, este concepto va a ser clave a la hora de orquestar las estrategias de contextual targeting para conseguir ese objetivo de, bueno, iba a decir sobrevivir en el mundo cookies, ya no sobrevivir, sino realmente avanzar y tener éxito, ¿no? Entonces, vemos que según unos estudios que hemos realizado, hemos visto que el contenido importa, que el contenido importa a los usuarios, que al final son los que compran los productos que nuestros anunciantes comercializan. Entonces, este estudio que lo realizamos el año pasado, justo antes del famoso momento en el que vivimos, pues decía que el 83% de los consumidores podrían dejar de consumir esas marcas si aparecen en contenidos de baja calidad. Y luego también, por otro lado, los anunciantes, en la siguiente slide, podemos ver que los anunciantes, pues hombre, sí que dicen que las marcas al final son responsables de ello porque son los que tienen que tener en cuenta y valorar en los lugares en los cuales van a aparecer. Entonces, ¿realmente en qué consiste el contextual targeting? Al final, nosotros vamos a poder ayudar a la industria en este futuro mundo cookies de una forma determinada. Como sabéis, hay muchas estrategias que se están estableciendo para ver cuáles son las mejores que pueden aparecer, ¿no? Que pueden utilizarse para hacerlo bien a partir de ahora que no habrá cookies. Nosotros donde podemos apoyar es en la parte del contextual targeting, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña definición muy rápida que es, en el fondo, tiene como dos aspectos. Una es la pertinencia del contenido y luego pues lo que es el targeting en la medida que se pueda, ¿no? La pertinencia del contenido es muy importante porque lo que vamos a buscar es lo que llamamos ese brand suitability, es decir, pasar del brand safety, que es vamos a estar a salvo de contenidos malos, a vamos a buscar estar en contenidos buenos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces esto se manejará en lo que nosotros llamamos el context control. Vamos a poder controlar de alguna manera en qué contenidos vamos a estar, pero por decirlo de una forma, con esos niveles, con ese aspecto positivo. También, por otro lado, eliminar los entornos que no son adecuados para la marca. Hay una diferencia entre esto, porque al final sabemos que hay entornos en los cuales objetivamente son malos, como por ejemplo los que son ilegales, el famoso roja directa, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a evitar, eso es eliminar, eso fuera, esos son los famosos blocklist. Pero lo que vamos a intentar hacer es, mediante brand suitability, buscar de los contenidos que sabemos que son marcos de referencia buenos, que son grupos editoriales de contenido bueno, etcétera, vamos a buscar cuáles son los entornos que son más adecuados para nuestra marca, ¿vale? Entonces, en tercer lugar, esto lo que va a redundar evidentemente es en proteger la reputación de la marca. Y luego también, por último, en mejorar la cobertura afectiva. Porque vamos a, dos cosas realmente, vamos a reducir las exclusion lists, porque vamos a buscar en un espectro más amplio
más amplio de soportes los marcos de referencia buenos, y además, por otro lado, vamos a no utilizar solamente whitelist porque reduce muchísimo los contenidos, ¿no? Las coberturas. Y luego está el targeting, que como sabéis, pues en este mundo cookieless lo que se va a poder hacer evidentemente es utilizar el first party data para identificar realmente las conexiones, para conseguir encontrar esas conexiones con las audiencias, siempre respetando las nuevas leyes y con relevancia, alineando la creatividad con el entorno. O sea, al final vamos a ver que ese contexto, ese esfuerzo de lo que es el controlar el contexto va a funcionar. De tal forma que al final, en la siguiente slide vamos a ver el proceso completo realmente. Pues las marcas tienen su first party data y luego mediante ese contexto al targeting, que se podrá hacer de forma directa, que se podrá hacer por programática mediante los DSPs, van a poder impactar a cada uno de esos segmentos en el entorno adecuado a cada uno de ellos, ¿no? De tal manera que se conseguirán estos objetivos que hemos puesto aquí, ¿no? Pues trabajaremos con volúmenes escalables, con una eficiencia de costes, como hemos visto antes, con la relevancia como un elemento tremendamente importante y clave en esto, y efectivamente, y por supuesto, cumpliendo las normas de privacidad. Entonces, uno de los mitos que siempre se ha hablado es, porque es la base con la que hemos trabajado anteriormente, es si las keywords, pasamos la slide, si las keywords son un buen indicador del contexto. Bueno, yo creo que ya se ha demostrado y se está demostrando que no. Las keywords no son suficientes, no son suficientes. Hasta ahora es lo que teníamos y está fantástico. Pero ya, según hemos ido analizando y viendo lo que ha ido pasando, nos hemos dado cuenta que no es. ¿Por qué? Por lo que contamos a continuación. A ver, hay palabras que significan diferentes cosas. Jaguar es una marca de coche o es un animal. Pero es que, por otro lado, diferentes palabras tienen el mismo significado. Las mismas palabras, los mismos conceptos, el conjunto del mismo conjunto de conceptos puede hacer referencia a la legislación sobre discapacidad o de igualdad de oportunidades, y probablemente no sea exactamente lo mismo. Hay palabras hay distintas palabras, pero que están dentro de un marco de referencia conjunto, que es pues, el ejemplo que hemos puesto aquí, ¿no? Y luego frases incompletas como coches o accidente de coches. No es lo mismo aparecer en un contenido que se hable solo de coches que de accidente de coches. Entonces, ese control sobre el contexto es muy importante. Por ejemplo, el 76% del contenido alineado con las palabras disparo realmente es bueno. Entonces, si nosotros no queremos estar en contenidos donde aparezca la palabra disparo, nos perderemos estar en campeonatos de golf, o nos podemos perder también estar en páginas donde se habla de fotografía, que los contenidos son perfectamente pertinentes. Es lo que se llama falsos positivos. Entonces tenemos que tratar de huir de esto. Por eso entendemos que las palabras clave no es la solución para conseguir estar en un contexto adecuado. Entonces, para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es construir. Nos hemos saltado una diapo. ¿Podemos pasar 2 diapos por detrás? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Esta. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es un análisis que va a ir más allá de lo básico, más allá de lo que estamos haciendo ahora, más allá de los contenidos. Realmente lo que vamos a conseguir hacer es personalizar lo que los contenidos en los cuales vamos a estar. En un primer momento tenemos el control estándar basado en las categorías que hemos comentado antes. No queremos estar en contenido adulto, no queremos estar en lenguaje de odio, no queremos estar en contenido de drogas ilegales. Pero vamos a poder elegir el control temático en el que vamos a poder estar. O mejor dicho, vamos a decir, oye, mira, es que yo no quiero aparecer en marcos de referencia que se habla de pandemias, que se habla de desastres naturales. Pero además, también vamos a poder trabajar los contenidos respecto a la industria a la que pertenecemos. Vamos a querer estar en contenidos buenos que hablen sobre finanzas, o mejor dicho, no queremos aparecer cuando se habla mal de contenidos de alimentación. Pero hasta tal punto vamos a personalizar que vamos a poder detectar cuando un contenido contiene palabras incluso de marcas o incluso de entidades, para poder también trabajar sobre ello y entender el sentimiento que contiene esa página respecto a ese tema. Es decir, no es lo mismo que se hable sobre el COVID de forma positiva o de forma negativa.
Entonces, esto es tremendamente importante a la hora de que veáis las capacidades que existen para conseguir hacer ese contextual targeting, ¿vale? Entonces, mediante lo que nosotros llamamos el context control, el control del contexto. Si avanzamos ahora unas cuantas diapos, otra más, aquí la anterior. Aquí entonces lo que ya podemos empezar a ver es decir, oye, lo que vamos a buscar a crear un segmento que incluya esas categorías en las cuales nosotros queremos no identificarnos, es decir, no queremos aparecer cuando se hable mal de, somos Pfizer en este caso, no queremos aparecer cuando se hable mal del sector farmacéutico o de vacunas o de inmunología, pero además tampoco queremos aparecer en marcos de referencia que se hable de enfermedades infecciosas. Además, queremos siempre que aparecer en contenidos con un sentimiento positivo. Vamos a analizar los contenidos de las páginas y vamos a leer lo que pone. Vamos a leer realmente el contexto en el cual aparecen todas las palabras. Vamos a entenderlo como si fuera un humano, mediante técnicas de inteligencia artificial. Pero es que además vamos a entender el sentimiento en el cual esas campañas, esos contenidos están apareciendo. ¿Para qué? Para que cuando esa campaña vaya a aparecer, cuando vuestra publicidad vaya a aparecer, podamos decir, oye, mira, que es que en este contenido se habla de estos conceptos, de estas temáticas, pero de forma más positiva, de forma negativa, de forma alegre, de forma con un sentimiento de seguridad, ¿vale? Otro ejemplo, en la siguiente diapo, lo que vemos es, pues, con el tema de no queremos aparecer en contenidos que hablen sobre ERTEs. Entonces, vamos a crear un segmento que hable de temas de despidos, de gobierno, de carreras profesionales, también, pues eso, podemos incluso meter el tema de enfermedades infecciosas porque quien ha creado esa situación es el COVID y tal, siempre con un sentimiento negativo. Entonces, cuando esa publicidad vaya a aparecer, como nosotros sabemos que esta marca no quiere aparecer en estos contenidos, cuando leamos perfectamente lo que está ocurriendo en esa página, el sentimiento, la intención que tiene esa página respecto a esos contenidos, permitiremos que aparezca esa publicidad. Y ya por último, estamos viendo con las campañas que estamos ya desarrollando con estas técnicas que al final los resultados también mejoran, porque al final ya hemos visto que los usuarios se sienten mucho más cómodos en contenidos que para ellos son relevantes. Entonces estamos viendo que los resultados, en conjunción con nuestros clientes que estamos haciendo análisis conjuntos, nos dicen que sí, que realmente eso está ocurriendo. ¿Vale? Vale, pues entonces, después de esta breve introducción, vamos a hacer una cosa, que es vamos a haceros unas pequeñas preguntas para ver un poco qué opináis sobre diferentes temáticas dentro de una suitability, dentro del context control, para utilizarlo como una técnica en el futuro mundo cookies, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién debería ser principalmente responsable de liderar los esfuerzos de mitigación del riesgo para la marca a partir de ahora? Las marcas, agencias, publishers, proveedores de verificación o proveedores de tecnología. ¿Vale? Seguro que ya habéis votado todos. Pues estos son los resultados. Resulta que nosotros somos los principales responsables para liderar los esfuerzos. Por eso, básicamente por eso tenemos estas soluciones para ofreceroslas y que las podéis utilizar. La segunda pregunta, ¿qué nivel de prioridad va a otorgar tu organización en el 2021 a esfuerzos de mitigación del riesgo para la marca? Según demanda externa, baja, media, alta o muy alta. Bien. Perfecto. Alta, seguido de muy alta. La tercera pregunta, ¿quién prevés que liderará las soluciones para lidiar con el nuevo entorno sin cookies? Marcas, agencias, publisher, proveedores de verificación o proveedores de tecnología.
Aquí puede estar reñida la respuesta. A ver si salta. Bueno, proveedores de tecnología, pero también tiene bastante porcentaje verificación y agencias. Otros marcas menos, las marcas mucho menos, por lo que veo. Vale, y la última pregunta, ¿estáis ya llevando a cabo, preparando estrategias de context control o bien ofreciéndolas a vuestros clientes? Vamos a ver la respuesta. Sí. También un gran no, y no me suena en también un 18%. Pues nada, muchísimas gracias por darnos vuestro feedback y ahora vamos a pasar a la parte de conclusiones. Sí, muy rápidamente, las conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora es que bueno, en un futuro mundo cookieless, pues la segmentación contextual entendemos que es una solución efectiva. Evidentemente hay más, como esas técnicas de first party data, etcétera, ¿no? Pero entendemos que esta puede ser una buena solución mediante ese paso, esa transición de brand safety a brand suitability. Para ello el contexto es vital y la nueva regulación de privacidad y conocimiento de las preferencias de los consumidores es lo que va a requerir que cambiemos este paradigma, ¿no? Los consumidores al final van a estar receptivos siempre a estar en contenidos buenos, estar en contenidos de calidad y como consecuencia de eso que las marcas aparezcan en ellos. Y luego ya por último, pues dentro de esa transición que hemos comentado, pues dejar de utilizar keywords y pasar de ese uso de keywords a directamente emplear esos segmentos de forma que el análisis tenga en cuenta el contenido, la semántica, los sentimientos y la emoción del mismo. Muchas gracias, Benito. Bueno, pues ahora llega la parte que todos estamos esperando, donde nuestros panelistas hablarán de las tendencias de tanto del brand safety, compartirán su punto de vista. Yo desde luego estoy deseando oíros. Así que sin más, me gustaría de hecho empezar lanzando una serie de preguntas que creo que son bastante relevantes y a ver qué me decís, qué nos contestáis. Y también recordar que para todo el público, toda la audiencia, hacer las preguntas que queráis, que tanto Fernando como Raquel como Vicente os contesten. Question and answer. Y la primera pregunta que yo quería haceros es... ¿cuáles creéis que son las soluciones en el entorno actual, ¿no? Hablamos mucho de cookies, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son las soluciones y cómo se puede construir una buena estrategia, ¿no? de brand safety en este entorno de cookieless? No sé si Vicente te apetece comentar cómo lo veis desde el punto de vista de la agencia. Venga, pues me lanzo yo. Lo primero, muchas gracias Pilar, Miguel y Benito por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí porque se está hablando mucho de cookies últimamente. Yo de hecho estoy yendo un montón a muchos foros que se habla de esto y sobre todo compartir con Raquel y Fernando este momento. Con respecto a la pregunta, ¿qué soluciones cookies hay para enfrentarnos, ¿no? a este 2022 donde se va a perder la posibilidad de sincronizar con third-party cookies? Y por tanto nos encontramos a un problema de identificación de usuarios, ¿no? Existen diferentes categorías, pero básicamente, por simplificarlo mucho, todos conocéis 5 soluciones que se están desarrollando ahora mismo para hacer frente a este entorno sin cookies, que el primero es, seguro que lo habéis escuchado todos, que es el basado en agrupaciones por categoría, los famosos cohortes que Google tanto está impulsando, que se basa en la noción de cohortes o grupos de usuarios con intereses similares y que surge básicamente para seguir haciendo publicidad basada en intereses. Aquí deciros que justo el martes, no sé si habéis leído la noticia, surgió la noticia de que parece ser que en algunos países donde ya se está aplicando la GDPR, que básicamente es Europa, pues debería analizarse esta primera opción. Con lo cual, pues vamos a ver que va a pasar mucho de aquí al año que viene, ¿no? Cuando se implante esto. La segunda solución es la basada en IDs universales, que también conocéis muchos, que básicamente son identificadores persistentes basados en emails haseados
También aquí surgió la noticia este mes de que Google no iba a crear identificadores alternativos para rastrear a las personas mientras navegaban. Es decir, en Google Ads no se iban a integrar estas soluciones de ID universal, pero esto no significa que en Chrome no se pueda trabajar con estos IDs. Por tanto, las empresas que están dedicando a esto pues están trabajando con esta solución para bien utilizarla en otros DSPs más allá de Google o bien utilizarlo en DV360, pero trabajando esas audiencias con PMPs soportados en SSPs y, por tanto, poder utilizarlos en definitivo. ¿Vale? La tercera solución es la contextual, que es la más relevante, muy relacionada con la brand safety, basada en taxonomías contextuales. Y bueno, pues aquí players como Taboola pues están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? La cuarta, más relacionada con Raquel, ¿no? El first party data de los publishers. Yo creo que la importancia, supongo que después Raquel nos contará algo más, la importancia de vosotros es fundamental, tenéis una oportunidad. El otro día leía que solo el 12% del tráfico de los publishers está autentificado. Este porcentaje vamos a ver que se va a ir incrementando porque cada vez veis más fórmulas para captar este dato demográfico y, por tanto, pues ser más relevante en cuanto a este data. Y, por tanto, pues hacer más programmatic deals con vosotros. Y, por último, los walled gardens, que todos conocemos. Entonces, a partir de estas 5 soluciones, ¿cómo deberíamos construir una estrategia de brand safety? Decías, Pilar. Pues básicamente, como decía Benito, ¿no? Al final se pueden ofrecer soluciones de segmentación como targeting contextual. Taboola ya lo estáis desarrollando, como decíais, permitiendo que los anunciantes puedan targetizar sin cookies. Yo me apoyaría, y si tuviera que dar un consejo a los anunciantes, básicamente es construir estrategias de brand safety teniendo en cuenta básicamente 2 pilares, que uno es centrarse en la eficiencia de estas quality impressions para estar en un entorno adecuado y, en segundo lugar, pues cada vez más controlar el contexto, ¿no? Que al final, pues como la tecnología de IAS, ¿no? Que sí que te permite pues controlar estos sentimientos y que obviamente tiene unos claros beneficios, como decía Benito, ¿no? Porque te permite ser mucho más inteligente. Así que, pues bueno, nos encontramos ante retos muy interesantes y esto es un poco mi valoración de la pregunta. Sí, ¿me oís bien? Sí. La verdad es una respuesta muy, muy completa y es un mundo, pues bueno, la parte cookies para mí también es muy nuevo, ¿no? Estamos todos ahora mismo, pues, ¿no? Unos más preparados, otros intentando prepararse, ¿no? En el nuevo mundo sin cookies. Pero bueno, muchas gracias, Vicente. Me gustaría saber o entender también desde el punto de vista del anunciante. Fernando, no sé si quieres añadir algo sobre este punto. Sí, bueno, buenos días y gracias también por la invitación a estar aquí. Pues nada, por complementar a Vicente, al final podríamos decir que básicamente el brand safety es un must para la actividad publicitaria de la mayoría de las marcas, para nosotros también lo es. Y básicamente al final, pues bueno, como es un must, está presente en todos los briefings al final de nuestras campañas y básicamente lo que hacemos es apoyarnos en partners como los que estáis aquí presentes que nos ayuden al final a romper un poco con ese reto que tenemos dentro del cookieless. Entonces, bueno, trabajando de la mano de todos vosotros, pues bueno, encontramos al final las soluciones y básicamente es eso, recurrir a la tecnología, recurrir a estrategias de planificación a lo mejor más tradicionales y a lo mejor dejar de pensar, que en ocasiones pensamos únicamente en el fin, en ese objetivo y en esa consecución de ventas o bueno, el KPI que tengamos marcado para la campaña en concreto y centrarnos también en el cómo lo estamos haciendo, que en ocasiones a lo mejor sí que lo dejamos un poco de lado. Gracias, Fernando. A mí, sinceramente, o sea, hablamos de soluciones, ¿no? Hablamos de qué va a pasar, pero sí que me gustaría oír, si queréis compartir, cómo realmente está afectando el cookieless, ¿no? en vuestro día a día, o cómo se está afectando a nivel organización, a todas las organizaciones, ¿no? Tanto al anunciante como al publisher, como a la agencia, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que brevemente dijeseis qué está pasando, ¿no? con el cookieless en las casas. Vale, si quieres arranco yo, Pilar, que acabo de terminar. A ver, yo creo que al final cómo va a afectar y cómo está afectando, en general yo creo que lo que está haciendo es afectar de manera positiva a nivel global. Así que aumenta el reto, como decía antes, que tenemos dentro del mercado en encontrar esas soluciones al final que protegiendo lo que es la privacidad de los usuarios permitan también mantener un poco la esencia y las ventajas que tiene la publicidad digital segmentada, pudiendo identificar a los usuarios. Entonces, lógicamente, dentro del mercado, pues bueno, hay players que han basado sus modelos de negocio a lo mejor en este tipo de medición
y se van a tener que reinventar y lo van a tener un poco más complejo, pero creo que al final esto se va a traducir en una mayor protección por parte del usuario, que es la premisa, y luego también un mayor control de la actividad en los medios digitales. Efectivamente. Yo sí que quisiera completar un poquito, si me permitís, a lo que comentaba Fernando, que me parecía muy, muy interesante. Bueno, sobre todo primero decirle a Vicente que me ha encantado el desglose que ha hecho, ¿no?, de todas las soluciones para el entorno cookies. Desde la perspectiva de los publishers, he de deciros que yo por lo menos cada día recibo 3 o 4 mails de gente de mi organización que me manda alguna noticia sobre entorno cookies, que me pregunta que qué va a pasar. Y desde nuestro lado lo que sentimos es mucha incertidumbre del desconocimiento de qué es lo que va a pasar a partir de 2022, ¿no? Que al final es verdad que es un gran reto para ponernos en marcha y cambiar un poco el concepto que teníamos de la publicidad digital. Yo creo que muchas de las cosas en las que hemos invertido durante los últimos años y en las que hemos trabajado en los últimos años en publicidad digital estaban muy enfocadas a garantizar y a dar cierta seguridad al cliente a la hora de medir lo que se podía y lo que no se podía hacer en el entorno digital. Ya también porque desde los medios, pues es verdad que a lo mejor se han hecho muchas prácticas que eran poco correctas a la hora de servir la publicidad digital y al final eso ha llevado a la necesidad de garantizar que el entorno sea seguro y que las prácticas estén dentro de la legalidad, ¿no? Entonces, la verdad es que al final supone un gran reto y también una gran dificultad. Comentaba, por ejemplo, Vicente, la cuestión de los identificadores, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, al ser un broadcaster, tenemos como parte del inventario de vídeo el más cualificado, que es lo que tenemos en A3 Player, está cerrado a un registro, por lo tanto te tienes que identificar con un mail, sabemos cuál es esa persona para poder acceder a la visualización. Pero tenemos un gran problema en la parte de noticias, por ejemplo, de Antena 3 o de La Sexta, donde es más complejo cerrarlo a un registro para poder acceder a leer a lo mejor una noticia. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante y que de alguna forma vamos a poder volver a un entorno más seguro, más garantista de dónde estamos con el brand safety y además, bueno, pues dar una nueva perspectiva de cara a los anunciantes y de cara a las agencias con todos los entornos contextuales que yo creo que pueden aportar mucho con algo un poco más, con más de base que la que teníamos hasta ahora y luego, por supuesto, pues la privacidad de cara al usuario que yo creo que lo va a agradecer. Yo por añadir, coincido totalmente con Raquel, el tema de la privacidad para las agencias, o sea, sabéis los que estáis escuchándome y trabajáis en agencia, la conversación sobre esto, como decía Raquel, surge todos los días, porque lo hablas con partners y lo hablas con anunciantes al final. Para mí, yo lo resumiría que tiene 2 grandes consecuencias para la agencia. El primero es que está cambiando nuestro discurso. O sea, hemos hablado mucho en los últimos años del marketing one-to-one, de la precisión, y yo creo que tenemos que evolucionar ya la predicción con toda esta tecnología garantizando esta privacidad, porque al final sí que es verdad que, bueno, tampoco quiero ser yo aquí el súper optimista, porque la realidad es que también surgen nuevas limitaciones que no teníamos, como el tema del remarketing, que el tema de la atribución, se nos va a complicar el tema de captar audiencias de viewers, es decir, que al final se nos va a complicar un poco la vida a las agencias, pero, por tanto, tenemos que apoyarnos más en el tema de marketing de predicción. Y luego, la segunda consecuencia para mí es la importancia del first party data. O sea, esto sí que yo creo que después de cookies, de lo que más estamos hablando con los clientes es de first party data. Estamos desarrollando muchos proyectos desde la creación de algoritmos, desde para e-commerce, uso del CRM vinculado a Google Analytics. Empresas de gran consumo de los principales anunciantes de España que tenemos nos están ya diciendo que quieren que parte de su inversión en publicidad esté basada en first party data y esto además estamos viendo que aumenta el reach on target. Con lo cual, pues bueno, al final, de verdad que para mí, yo llevo toda mi vida trabajando, voy a hacer casi 20 años ya en el sector y yo creo que este es el cambio más relevante al que nos hemos enfrentado en toda mi historia profesional. Sí, efectivamente es un cambio y bueno, yo creo que tendremos que ir viendo, ¿no?, día a día cómo evoluciona, trabajando en ello y bueno, los que están más preparados que otros más aventajados, pero otras empresas pues tendrán que ir avanzando según también avanza el día a día. Así que bueno, muchas gracias, muy interesantes las respuestas.
Me gustaría volver un segundo más enfocado al brand safety y a 2020. Todos sabemos que, bueno, 2020, el año que nos ha traído año de disgustos, pero también es un año en el que la información online, ¿no? Pues obviamente se ha generado de una manera totalmente diferente, no solo porque el usuario ha estado más del doble del tiempo que solía estar consumiendo contenido online, ¿no? Sino que bueno, pues con todo lo ocurrido en el mundo, pues toda esta cantidad de información ha sido mayor, ¿no? Entonces, la pregunta sería, parece que el brand safety ha estado más en boca de todos, ¿verdad? Yo desde luego que veo, ¿no? Cómo ha sido que es como más importante ahora más que nunca, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestro enfoque, ¿no? En cuanto a seguridad de la marca en el último año? No sé si a lo mejor, Raquel, desde el punto de vista del publisher, Sí. tienes algo interesante que decir, porque creo que es algo muy relevante, ¿no? A día de hoy. Sí, es que tienes toda la razón que en 2020 hubo un incremento brutal de todo lo que fue el consumo digital. En nuestro caso es que veíamos incrementos que doblaban, pero con creces, las audiencias de los meses y de los años anteriores. Y además en una situación en la que nos veíamos con una caída muy importante de los ingresos por parte de los anunciantes, primero por la situación económica, pero luego también por el miedo, porque el contenido que se estaba generando estaba muy relacionado con el COVID. Y sí que es verdad que tuvimos y recibimos todas las peticiones, hablo en específico de la parte de programática, por ejemplo, en nuestro caso recibíamos todas las peticiones muy marcadas porque el anunciante quería filtrar y quería usar el tema de las keywords de las que estaba hablando antes Benito, para poder salir en las campañas. Y en nuestro caso, pues era muy relativo porque toda la parte de noticias estaba muy enfocado y muy volcado a ese lado. Y a partir de ahí fue que en el caso de A3 Media, yo creo que muchos publishers, los que no tuvieran ya una solución contextual, tuvieron que trabajarla muchísimo para poder poner en marcha las campañas con cierta seguridad de cara a la marca, sobre todo por la preocupación que tenían de salir en esos entornos. Entonces, yo diría que es que de cara a los publishers fue muy necesario trabajar todo el tema de contextual, paquetizar el inventario también, excluir en muchos casos las noticias muy relacionadas con la actualidad diaria del COVID. Se tuvo que trabajar mucho en cómo organizar y cómo paquetizar ese inventario para darle garantía a la marca. Efectivamente. Y yo por completar a Raquel, que voy muy en línea, al final sí que es cierto, empiezan a aparecer mayores riesgos y lo que requiere para las marcas es mayores controles para poder mitigar al final esos riesgos que van apareciendo. Entonces, bueno, básicamente lo que estaba diciendo antes, apoyándonos en partners, tecnología, etcétera, cuando ves que algunos de estos en un momento dado no cumplen con esas necesidades que tienes para poder mitigar los riesgos, pues a veces lo que sí que implican es una replanificación en un momento dado de tus campañas y en un momento dado tienes que obviar y excluir a partners que no te estén dando esas garantías en términos de brand safety. Claro, efectivamente. Y una pregunta, porque realmente, o sea, habláis del bloqueo de keywords, ¿no? Hemos comentado brevemente y yo creo que ahora es más importante que nunca, ¿no? Para ciertas tipologías de campañas. Pero ¿cómo os aseguráis que bloquear las palabras clave adecuadas puede garantizar el brand safety sin, en este caso, comprometer los resultados, ¿no? Que creo que puede estar un poco unido, ¿no? Sí, totalmente. Yo desde mi punto de vista, al final, como decía Fernando, es apoyándose en los mejores partners y ahí creo que ya se está ofreciendo esta solución que ya ha presentado Benito y por tanto no voy a volver a explicar, pero sí que es fundamental porque este concepto de brand suitability nos pone en un paradigma de evolucionar de bloquear keywords a bloquear segmentos, ¿no? Y de elegir, me gusta mucho esto que siempre Benito ha citado ya en varias ocasiones, de elegir los temas buenos para el cliente. Por tanto, ir más allá de palabras clave yo creo que es fundamental y con esas soluciones, pues lo que hacemos al utilizar no solo palabras clave, sino también sentimientos y tal, lo que hacemos es, como también muy bien ha explicado Benito, es hacer este equilibrio entre bloqueo y alcance, que también ha sido muy importante para los clientes en muchas conversaciones, y por otra parte, optimizar la eficiencia de medios. Aquí, por ejemplo, os quiero dar un caso de nombre del cliente porque es público y lo publica IAS. De hecho, Nestlé, por ejemplo, cuando hablamos de optimizar la eficiencia en los medios, no solo hablamos de cuantificar el coste de los medios, sino optimizarlos. Y en un caso de Nestlé, por ejemplo, el 3,8% de las impresiones de baja calidad representaban el 10% de la inversión total en medios. Con lo cual, imaginaros que es importante el controlar este tema para nosotros. Mucho. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí.
gracias, porque realmente, a ver, yo creo que son temas, lo que decíamos, ¿no? Que están en boca de todos, unos son más nuevos que otros, pero realmente, o sea, Brand Safety siempre nos ha importado a todos, siempre nos ha importado a todas las marcas, tecnologías, publishers, o sea, en nuestra industria está en boca de todos. Es verdad que Cookieless, pues bueno, ahí estamos todos aprendiendo, viendo qué nos va a deparar el futuro, ¿no? Y preparando. Entonces, bueno, 1.000.000 de gracias, porque la verdad que me encanta oír las diferentes opiniones y nada, yo creo que vamos a pasar preguntas del público, ¿no, Benito? Que tenemos bastantes para ir contestando poco a poco. Sí, la primera pregunta que hemos recibido es ¿cómo se controla el sentimiento en el contenido? Bueno, esa la voy a responder yo porque es un tema más técnico, un poco por nuestro lado. Lo que hacemos es, al leer los contenidos de la página, lo que hacemos es entender lo que cada palabra significa. Entonces, hacemos una especie de scoring entre las palabras que tienen significado positivo, bueno, óptimo, divertido, interesante, versus malo, negativo, desagradable, etc. Entonces hacemos una ponderación entre ambos grupos, por llamarlo de alguna manera, dicotómicos en este sentido, de lo que es bueno o malo, que podemos entender otras cosas, pero bueno o malo. Entonces ponderamos las palabras buenas con las palabras malas, entendiendo lo que significa cada una en ese contexto y lo calificamos de esa manera. Básicamente es eso. La siguiente pregunta, espero haber respondido. La siguiente pregunta, bueno, cuando hablamos de sustainability, ¿qué importancia ponemos sobre el idioma? Se habla de varias marcas que no quieren poner sus anuncios en contenido que salen en otros idiomas, que no son el español. O sea, en el caso de la persona que pone la pregunta, que es una inglesa que vive muchos años en España y habla en 2 idiomas, ¿no? Cuando estoy viendo vídeos de YouTube, en inglés también puede impactar anuncios en español. Al final, nuestra plataforma, en este caso, entendemos los idiomas, entendemos de nivel básico el inglés, el español y el italiano. Y el resto lo que hacemos es traducirlos al inglés para valorarlo. Entonces, la idea es que entendemos perfectamente esos idiomas, da igual el idioma en el que aparezca, que lo vamos a cualificar de la misma manera. Aquí una pregunta, porque de cara a un anunciante, por ejemplo, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros esta pregunta? Aparte del idioma, pues tenemos clientes de todas las nacionalidades, así que al final tenemos productos también que van dirigidos a expatriados, que pueden estar viviendo en determinadas zonas donde sí que se concentra a lo mejor más este tipo de perfiles y la verdad que no es algo que para nosotros a lo mejor consideremos el asociarnos a otro idioma pueda llegar a penalizar nuestras campañas. Entonces... Claro. En nuestro caso como publisher sí que es verdad que desde el equipo editorial sí que se intenta salvaguardar una cierta línea editorial, de forma que si el contenido que estás consumiendo está en español, sí que podrías poner una publicidad en otro idioma, pero lo que sí que pedimos es que al menos vaya subtitulado en el idioma que se está viendo del consumo, que en este caso sería el español. Más que nada por salvaguardar esa línea editorial con las personas que a lo mejor puedan estar viendo el contenido y no entiendan el idioma que estás marcando. Vale. Bien, otra pregunta, dice, se habla mucho de las ventajas de las tecnologías de verificación, tan necesarias para todos, pero creo que también es necesario hablar de sus limitaciones. ¿Cuáles son? Bueno, dado que es también sobre tecnología, voy a cogerla yo. A ver, las limitaciones que existen son, bajo mi punto de vista, las limitaciones que tienen las tecnologías cuando están comenzando a funcionar. Nosotros llevamos trabajando ya muchos años, pero en España, por ejemplo, que llevamos 4 años, pues claro, empezamos a trabajar con las keywords, que es lo que había, Cuando nosotros vemos que eso comienza a ser una limitación, lo que hacemos es investigar, que nuestro departamento de ingenieros investiguen para sobrepasar eso y para eso creamos las soluciones basadas en una suitability. Al final, todo tiene limitaciones, lógicamente, pero esas limitaciones son las propias de un mercado como este, que cada 2 días aparece una cosa nueva y esa cosa nueva aparece no porque aparece una cosa nueva por arte de magia, sino como un afán de superación a la hora de hacer mejor el control de los servicios a ofrecer por nuestra parte a la industria. Entonces, las limitaciones son, honestamente, pues las que son, pues no podemos
reconocer personas una a una, no podemos, pero sí que al final son las limitaciones propias de tecnologías que van perfeccionándose, analizando las situaciones actuales e intentando mejorarlas. Yo creo ahí, Benito, que me parece muy interesante esta pregunta y como medio de decir que creo que los medios tenemos que estar muy alineados en cuanto a lo que hacen las tecnologías y lo que las tecnologías pueden medir para nosotros también estar preparados, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos de cosas que nos han ocurrido que creo que pueden resultar curiosas. Precisamente, ¿no? Hace unos años cuando se empezaba a medir mucho y cada vez se empezaba a hablar más de la viewability, ¿no? A nosotros nos pasaba que A3 Player cuando estaba en desktop se abría en pantalla completa y nos empezaron a llegar campañas en las que nos decían que la viewability estaba dando muy malos resultados, pero por debajo del 60%. Entonces, claro, desde un punto de vista lógico no tenía sentido porque la pantalla se abría en full screen. Entonces tuvimos que trabajar con la tecnología, no recuerdo si erais vosotros, imagino que sí, hasta que averiguamos que es que toda esa medición que se hacía era correcta, pero resulta que el full screen tenía un pequeño scroll en el ordenador que hacía que tuviéramos un pedacito del full screen que quedaba por debajo en un segundo scroll y eso penalizaba la viewability. Entonces, con esto, claro, lo que necesitamos desde los medios es entender muy bien, yo creo que más que una limitación es una cuestión de comprensión por todas las partes de cómo se mide y qué es lo que se mide para nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de los medios, poder mejorar y que ese dato realmente, bueno, pues esté consolidado y sea fiable. El otro caso que quería poner, un poco relacionado con todo el tema del contextual, es que hace unos meses tuve un problema con Google donde me estaban penalizando todo el tráfico de la sexta.com porque la sexta contiene la palabra sex. Entonces puede parecer algo muy, muy básico, muy absurdo, pero muchas veces si es una herramienta la que ha medido de forma muy global todo ese tráfico y ha designado que sex es una palabra o que ese site pueda tener un contenido que pueda ser de contenido sexual, pues a lo mejor hay que bloquearlo. Entonces, claro, requiere mucho esfuerzo por parte de los medios, pero yo creo que es muy importante trabajar muy de la mano de las compañías que trabajéis con la verificación y en este caso con el contextual para estar preparados y para poder de verdad hacer que esos datos, bueno, pues tengan mucho valor de cara a las agencias y a los clientes, que yo creo que es muy importante. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir, tanto en el primer caso como en el segundo. El primero es muchísimo más técnico como limitación, como pregunta la persona que ha hecho la pregunta, siempre existen limitaciones y siempre hemos tenido que ir adaptándonos y siempre hemos tenido que ir solucionando esos problemas, como por ejemplo también sabéis los problemas de medición de skins. Pues hombre, si viewability es el 50% de una superficie y el skin es infinito, pues el 50% de infinito es infinito, según las ecuaciones que nos enseñaban en el instituto, ¿vale? Entonces, es muy difícil ver eso. Entonces, como consecuencia de eso, hemos ido mejorando y trabajando de la mano de los publishers, y es muy importante lo que dices, Raquel, de la mano de los publishers para solucionar eso. Y lo segundo que has comentado es el claro ejemplo de por qué tenemos que ir evitando trabajar con keywords y trabajar con contextos. De ahí, otra vez, el tema del brand safety, pasar a brand suitability. Olvidarnos de las palabras como entidades únicas o propias, o no sé cómo llamarlo, y pasar directamente a otro tipo de soluciones. Bien, otra pregunta. Yo voy a seguir haciendo preguntas hasta que alguien me diga que vamos fuera de tiempo. Sí, como veis las tecnologías, ¿cómo veis las tecnologías de identificadores únicos que hay en el mercado? ¿Cómo se integran con estas soluciones? No sé quién coge esta pregunta que haya podido trabajar con tecnología de identificadores únicos. Bueno, no sé si se refiere a lo que yo he comentado al principio, ¿no? El utilizar estos IDs universales y desde luego que estas soluciones van a poder trabajar al final con temas de brand safety, porque al final el brand safety lo está garantizando IAS y al final estas soluciones se van a integrar con un DSP. Lo que yo pretendía decir con mi respuesta es que ante el anuncio de Google de que no van a poder trabajar estas empresas de IDs universales en Chrome, lo que han hecho estas empresas es trabajar o bien con otros DSPs, porque ahí no habrá problema, no están limitando a nivel de DSP, lo están limitando a nivel de Chrome. Y por otra parte, para trabajar en DV360, lo que han hecho directamente es integrar su data en los SSPs. Están llegando, de hecho, a acuerdos con ellos para después utilizar estas audiencias ya en los DSPs. Con lo cual, al final, pues es una forma de poder continuar en el mercado y lo que nos vamos a encontrar en definitiva es
evolucionar. Hemos tenido muchos partners relacionados con third party cookies y ahora lo que tendremos pues serán 3 o 4 grandes empresas de IDs universales. Vicente, perdona que te consulte, que como estás bastante puesto al día, quería saber qué opinabas de la solución que quería proponer IAB España para trabajar todo el tema del cookieless a través del CMP, porque la sensación que yo tengo es como que todas las opciones que hay sobre la mesa van a fragmentar muchísimo la industria, ¿no? Justo lo que estabas ahora comentando, con unos DSPs podrás trabajar de una forma, con otros de otra. No sé si has podido ver un poco esa solución. Sí, o sea, aquí por una parte estas empresas de ID de hecho van a trabajar sobre CDPs. Los CMPs al final, lo que es importante para los clientes en este sentido es trabajar en CMPs con el consent mode, ¿vale? Y aquí sí que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos metodologías para potenciar el first party data, de lo que se trata es de añadir a este CMP del cliente el consent mode. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al final sí que es verdad que si queremos tener una medición de la atribución, no solo de los usuarios que han dado su consentimiento, sino también de los que no lo han dado, si tú no das el consentimiento, no se te puede utilizar a nivel de remarketing ni nada. Pero sí, con el consent mode, lo que se va a hacer a través de un modeling es poder hacer una modelización y, por tanto, también poder medir aquellos usuarios que no han dado su consentimiento. Bien, queda una última pregunta, creo que estamos en tiempo. Se ha mencionado de pasada el remarketing en el nuevo entorno cookies, que podría verse muy transformado. ¿Alguno de los panelistas podría profundizar en cómo se puede transformar el remarketing y los nuevos enfoques que se deberían aplicar? Bueno, aquí sí que es verdad que yo si queréis contesto. Estamos de verdad, las agencias estamos haciendo una labor muy importante de investigación, de análisis, porque no sabemos realmente todavía lo que va a pasar y quiero ser sincero porque probablemente incluso si hubiera aquí gente de Google, gente de Facebook, también están analizando qué va a pasar. Lo que tenemos claro es que podremos hacer retargeting siempre que el usuario acepte las cookies de uso publicitario y que las cookies que le sirvan sean de primera parte. Con lo cual aquí, pues otra vez, el tema de los walled garden súper importante y el tema de los publishers que sepan hacerlo bien, como por ejemplo en este caso Antena 3, pues también podrán hacer retargeting. Al final el retargeting tiene también un objetivo se utiliza mucho para e-commerce, dentro del retargeting podemos hacer diferentes fases del funnel. Esas estrategias continuarán pudiéndose hacer, es decir, al final vas a poder hacer retargeting sobre los que vayan a la home, sobre los que estén a punto de cerrar el carrito de compra, pero siempre con la limitación de esto que os estoy comentando, del walled garden. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero añadir que efectivamente el retargeting es un buen ejemplo, ¿no? Si se bloquean las cookies de terceros, una empresa tecnológica no va a poder utilizar esas cookies, va a tener que tener cookies propias. Entonces, creo que es un tema muy relevante porque no va a poder identificar los usuarios de diferentes webs para ofrecerles otro tipo de anuncios, ¿no? O sea, las cookies de terceros están en riesgo, entonces, a no ser de que lo tengas totalmente identificado como first party o lo que has dicho tú, Vicente, ¿no? La acepten previamente, va a cambiar la manera que conocíamos de cómo hacer retargeting. Sí, y de ahí la importancia sobre todo del first party data, ¿no? O sea, el caso que os decía, ¿no? Un e-commerce bueno, hemos hecho un proyecto para uno en concreto de conectar el CRM de la marca con su data lake para poder tener una visión del usuario a nivel de clientes con información de comportamiento digital y del CRM. Con lo cual, pues, tenemos, por tanto, la obligación como agencia de apoyarnos en los mejores partners para evolucionar con nuevas ideas que se nos ocurran, porque en definitiva aquí para lo que estamos para vender más. Yeah. Y el first party, sin duda, obviamente nadie tiene problemas con las cookies propias y es ahora mismo oro. Sí. ¿Hay tiempo para la última que ha llegado? Sí. ¿Cuáles son los datos de consentimiento que se están registrando ahora? ¿O qué previsiones creéis que va a haber en porcentaje de usuarios que acepten? Pero los que están aceptando ahora, o sea, los usuarios que ahora mismo aceptan el consentimiento. Sí, o sea, entiendo qué previsiones queremos que va a haber en porcentaje de usuarios que acepten el registro, entiendo. Y los... Será así.
Claro, si es el registro, pues yo creo que también depende de lo que el medio te pueda ofrecer, ¿no? Era un poco lo que decía antes. En nuestro caso, cuando es el registro para consumir un vídeo de A3 Player, el registro es voluntario y, bueno, no necesario para ver el vídeo, quiero decir, pero sí que se hace y sí que el ratio de registro es bastante alto. Yo me reservo mis dudas sobre cómo sería ese registro, ese identificador a través de mail, si fuera en una página de contenido más tipo, pues eso, La Sexta o antena3.com. Pero bueno, eso es algo que tenemos que validar con el equipo de contenidos para que tampoco perturbe a la audiencia. En los datos actuales de CMP, que también era una duda, las plataformas de consentimiento, que casi todos los medios tenemos implementadas, había mucha duda por parte del equipo editorial si esto iba a perturbar la audiencia, y en verdad no ha sido así, porque hoy en día el usuario está muy acostumbrado, que entra, le da a aceptar y sigue trabajando, lo cual también es un poco contradictorio con lo que se pretendía con la ley, que era que el usuario conociera más cómo se trabajaba con las cookies y con los third party. Pero la realidad es esa, que muchas veces nos cuesta a nosotros mismos, que somos del propio entorno, entender lo que la GDPR quería transmitir y quería hacer, como para explicárselo a una persona que no tenga nada que ver con el entorno digital. La última que ha llegado, cada minuto llega otra. ¿Qué importancia le dais a las herramientas de personalización? Retail Rocket, en un nuevo entorno de importancia de la First Party Data. Se te ha perdido un poquito, Beni, al hablar. Yo por lo menos no he entendido muy bien la pregunta. Herramientas de personalización. ¿Qué importancia le dais a las herramientas de personalización como Connective o Retail Rocket dentro de un nuevo entorno de importancia del First Party Data? Bueno, ahí si queréis contesto yo. La importancia es, bueno, máxima. O sea, cuando hablamos de personalización, no solo a nivel de creatividad en los anuncios, sino creatividad a nivel de medios propios, de la landing, el tener la landing personalizada. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente de performance al que le estamos diseñando cientos de landings personalizadas en función de la keyword de búsqueda del usuario. Sabemos que funciona. Todos los KPIs a nivel de CTRs, a nivel de conversion rate, mejoran mucho, van a continuar desarrollándose. Lo único que tendremos que cumplir estas limitaciones que os he dicho yo al principio, y sobre todo también adelantarnos a lo que decía, de no solo hablar de marketing one-to-one, sino cada vez hablar más de marketing de predicción. Sí, yo por completar también totalmente de acuerdo. Al final lo que es ahora mismo la importancia de la personalización ya lleva siendo desde hace mucho tiempo. No hablamos solo a nivel comunicación en la parte publicitaria, hablamos en lo que es toda la vida del cliente, desde que le estamos captando, desde que llega a formar parte de nuestra familia, por así decirlo, hasta que termina abandonándonos, y lo que es la personalización de toda la experiencia de vida del cliente es fundamental. Muy bien, pues ya no hay más preguntas, y la última pregunta, ya para rematar, la hacemos a la audiencia, la quinta encuesta. La última pregunta, y ya con esto finalizamos. Después de haber asistido a este coloquio, ¿crees que vais a aplicar soluciones de control en vuestras siguientes campañas? Si no, o aún tengo que evaluarlo. Bien. Pues gana un 6. De otra manera, ¿eh? Con lo cual, fenomenal. Muy bien. Genial. Oye, antes de despedirnos, sobre todo, muchísimas gracias, Fernando, Vicente, Raquel. Un placer, ¿verdad? Vamos, o sea, me ha encantado teneros aquí y mil gracias por todo vuestro feedback, por vuestras respuestas, por toda la información que habéis compartido. Y nada, que un placer. A vosotros. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los conectados también, por supuesto. Y por supuesto, Benito, un millón de gracias por la realización del evento conjunto. Y nada, que pases un buen día a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.